Buenos días, es un gusto estar de nuevo con ustedes en estas pequeñas clases de YouTube para acompañarlos en el resto del programa. Hoy nos toca abordar la bolilla 14 que hemos dividido con el doctor Héctor Vélez. Él va a dar el tema de extensión de la quiebra, es decir, el punto 1, y yo voy a hablar de responsabilidad de terceros, el punto 2, es decir, responsabilidad de representantes y de terceros, conductas reprochables, indemnización, extensión, trámite y prescripción, y también el punto B, socios y otros responsables, ejercicio de acciones de responsabilidad, acciones en trámite, medidas precautorias y régimen aplicable. Como no podía ser de otro modo, la ley 24.522 va a regular la responsabilidad de los administradores y también de los terceros que han conducido con sus conductas, sea reprochables o dolosas, a la insolventación de la persona jurídica, del ente que se concursa y que termina llegando a la quiebra, sea por quiebra indirecta, sea por quiebra directa. Obviamente que el régimen de responsabilidad siempre hay que articularlo con los presupuestos de la responsabilidad que están reglados, ¿no es cierto?, en el Código Civil. Para que exista responsabilidad debe haber daño, artículos 17, 37 y siguientes del Código Civil y Comercial, debe haber relación de causalidad entre la conducta desplegada por los representantes o por los terceros y la situación de crisis empresaria o de insolvencia puntualmente, y también debe haber factor de atribución, ¿no es cierto? Es decir, la conducta, en el caso de la acción concursal, ya vamos a ver, el factor de atribución es el dolo, reglado en el artículo 1723 y 1724 del Código Civil y Comercial. Y en el caso de las acciones de responsabilidad societarias, hay que estar al artículo 59, 274 de la Ley de Sociedades y también a la regulación que hacen los artículos 159 a 160 del Código Civil y Comercial. Entonces, rápidamente, tenemos que señalar también, para que ustedes puedan guiarse en el estudio concreto de la ley, que todo esto está regulado por la ley 24.522 en los artículos 173 a 176. En la sección tercera, responsabilidad de terceros, es el título general. Pero a poco que nos acerquemos a la lectura del artículo 173 que acabamos de enunciar, advertimos que este precepto tiene dos figuras que implican, por ende, la posibilidad de dos acciones distintas, aun cuando también son perfectamente acumulables. Veamos entonces. Dice el 173 que los representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocios del fallido que dolosamente, factor de atribución subjetivo, hubiesen producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia, deben indemnizar los daños causados. Y es lógico, ¿no es cierto? Porque es una conducta más que gravemente reprochable. Lo han hecho
intencionalmente, porque lo han hecho a título de dolo, aun cuando no podemos ignorar, como yo les decía, la actual conceptualización de dolo en el Código Civil y Comercial, que se ha ampliado para reflejar la actual realidad, ¿no es cierto? Y el 1724 va a decir, son factores subjetivos de atribución, la culpa y el dolo. Y la culpa consiste en la omisión de las diligencias debidas según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas y el tiempo y el lugar. Pero en lo que a nosotros nos interesa en la figura del 136, el dolo va a calificarlo diciendo el dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Esto es fundamental porque hoy una de las modalidades más claras del dolo es la indiferencia por que se produzca o no el daño causado. Muchos dicen que esta figura, este artículo 1724, recibe, sin lugar a dudas, el concepto de dolo eventual. Pero esto ya es una disquisición doctrinaria, porque lo real y cierto es que el artículo 1724 llama dolo tanto al daño intencional como al daño por indiferencia a que se produzca o no. Por lo tanto, ambas conductas que puedan ser desplegadas por los representantes, mandatarios, apoderados o gestores de negocios, que son quienes manejan al ente social durante el periodo de sospecha y de responsabilización, ya vamos a ver bien qué es lo que dice el artículo 174, son responsables por los daños y perjuicios que se hubiesen causado. Entonces, la figura del 173 en la primera parte podemos señalar que requiere de los siguientes elementos. Primero, tiene que haber una quiebra declarada para que y con sentencia firme para que se dispare la responsabilidad de estos sujetos. Los que son legitimados pasivos, es decir, en contra de quienes se dirige la acción, son justamente los representantes administradores, mandatarios o gestores de negocios del fallido. Dirá Julio César Rivera, todos los que tienen la posibilidad jurídica de manejar el patrimonio, los que están de una u otra forma al frente del emprendimiento, de la sociedad. Y están también, obviamente, debemos incorporar aquí al administrador de hecho, es decir, no solamente al que administra porque ha tenido una designación, ya sea en el directorio, ya sea en la gerencia de la SRL o por contrato en la sociedad de que se trate, sino también a quien administra fácticamente. También debe ser incluido dentro de esta enumeración en la medida que lo haga habitualmente. Es decir, que maneje el patrimonio del fallido o de la fallida. ¿Sí? Y las conductas perseguidas son la producción, la facilitación, permitir o agravar la situación patrimonial. Esto es fundamental. Y obviamente deberán indemnizar el daño causado, la medida del daño. Esto ha motivado muchísimos debates y en general la jurisprudencia se ha inclinado por entender que el daño causado es el pasivo insoluto. ¿Qué quiero decir con pasivo insoluto? Todo el pasivo, es decir, los acreedores que se han verificado y que no han podido cobrar. Entonces esa es la medida del daño.
aun cuando hay quienes dicen que no, que esta es una interpretación demasiado amplia y que hay que ir claramente a ver cuál es la relación de causalidad entre esta conducta y concretamente el daño. Por ejemplo, un crédito ruinoso sería el importe del crédito, una venta a precio vil sería el importe del bien que salió. Entonces, siempre se dará este debate, ¿no es cierto?, sobre la medida del daño. La jurisprudencia ha ido pronunciándose también, como les decía yo, por todo el pasivo insoluto es la medida del daño. Un tema debatido y que todavía la jurisprudencia no es decididamente uniforme. Porque para ir a daño hay que ir al 1737 del Código Civil y hay que saber, ¿no es cierto?, que es toda, ¿no es cierto?, disminución patrimonial que se derive causalmente de una relación concreta. Con lo tanto, en rigor, podemos debatir ambos tipos de conceptualizaciones. Esa es la primera figura, la responsabilidad de terceros, llamémosla en forma genérica. La segunda figura contenida en el artículo 173 va a decir quienes de cualquier forma, o sea, se refiere a terceros, participan con quién, con los representantes, con los administradores, dolosamente en actos tendientes a la disminución del activo o exageración del pasivo. Claro, porque yo me quedo con un bien para poco valor o porque me lo dan anticipadamente en pago de una deuda, o la exageración del pasivo. ¿Sí? Antes o después de la declaración de la quiebra, deben reintegrar los bienes que aún tengan en su poder e indemnizar los daños causados, no pudiendo, fíjense ustedes la sanción punitiva que está aquí, no pudiendo tampoco reclamar ningún derecho en el concurso. Entonces, en este caso, ya no son los administradores, no son los representantes, no son los que tienen poder de manejo del patrimonio de la sociedad, sino que son los terceros que contratan con aquellos y que con su conducta han permitido la disminución, es decir, han afectado la prenda común de los acreedores, han afectado la función de garantía del patrimonio, artículo 242 del Código Civil y Comercial, artículo 743, ¿no es cierto?, han afectado esa función de garantía patrimonial y lo han hecho dolosamente, es decir, sabiendo que el sujeto estaba en estado de cesación de pagos, aun cuando luego la ley va a decir antes de la declaración de la quiebra o después de la declaración de quiebra. Después de la declaración de la quiebra no lo podían ignorar, pero antes es claro que habrá que acreditar el conocimiento que tenían, ¿no es cierto? Y luego va a sancionar de una triple forma, con reintegración de los bienes que le queden en el poder, con la indemnización de los daños y perjuicios y con no poder reclamar, si fueran acreedores, por ejemplo, prototítulo de la fallida, ningún derecho en el concurso. Entonces, como ven, el artículo 173 es muy amplio y va a perseguir todas estas conductas dañosas tendientes a la insolventación de la fallida. Y el 174 lo complementa perfectamente, porque va a articular lo que se llama el periodo de responsabilización, que es más amplio que el periodo de sospecha. Ustedes van a ver también, cuando vean la bolilla 15, como el periodo de sospecha es aquel lapso de tiempo que se desplaza entre la quiebra declarada y hacia atrás hasta la fecha real de iniciación del estado de cesación de pagos. ¿No es cierto? Porque el periodo de sospecha une la quiebra económica con la quiebra jurídica. Sin embargo, cuando estamos en la parte de la ineficacia de los artículos 115 a 117, en el 116 les va a decir que el periodo de sospecha tiene un límite de 2 años de retroacción desde la declaración de la quiebra o desde la presentación del concurso preventivo si la quiebra fuera indirecta. En cambio, en las acciones de responsabilidad, ese límite de 2 años no rige, dice el 174. La responsabilidad prevista en el artículo anterior
se extiende a los actos practicados hasta un año antes de la fecha inicial de cesación de pagos y se declara y determina en proceso que corresponde deducir al síndico. Quiere decir que acá hay una indagación de verdad. Hay que ir a la verdadera fecha de cesación de pagos y no con el límite de los 2 años. Obviamente, el proceso de determinación es el mismo. Está reglado en los artículos 117 a 115 o 115 a 117. Pero lo real y cierto es que el juez puede, a los fines del periodo de sospecha y de la ineficacia de los actos, deberá frenarlo en los 2 años como límite. En cambio, deberá lo mismo determinar la fecha inicial de cesación de pagos para el periodo de responsabilización, ya que esto es lo que establece el artículo 236 de la ley concursal cuando habla de la inhabilitación. Dice que a los fines de la inhabilitación de los administradores, ¿no es cierto?, no rige el límite establecido en el periodo de sospecha. Esto es fundamental. Hay entonces una zona de responsabilización que es esta, la que corre realmente desde que se produce la cesación de pago y hasta la declaración de la quiebra. Verán la relevancia que tiene el artículo 174. Y al renglón seguido va a decir que la acción tramitará por las reglas del juicio ordinario, que el legitimado activo es el síndico y que prescribe a los 2 años contados desde la fecha de la sentencia de quiebra y que la instancia perime a los 6 meses. Y luego va a agregar algo que es lamentable y es el último párrafo, el 174, que dice que a los efectos de la promoción de la acción rige el régimen de autorización del 119. El régimen de autorización del 119 es que aquel que habla que la acción revocatoria requiere de la autorización de los acreedores verificados y declarados admisibles de la mayoría absoluta de los acreedores. Y esto es realmente como condición de ejercicio de la acción, ¿no es cierto? Y esto realmente es una limitación muy importante a que se inicien este tipo de acciones de responsabilidad, porque el síndico tiene que andar persiguiendo a los acreedores para que le den la autorización. Y consecuentemente, entonces, muchas veces prefieren ir por la vía de la extensión de la quiebra si se les llegan a dar las pautas de una probable extensión, como es el abuso torpe de la personalidad o el desvío, ¿no es cierto?, por parte de la controlante de la finalidad de la sociedad fallida, es decir, de la controlada. Prefieren ir por esa vía y no por las acciones de responsabilidad, porque no siempre se consiguen las autorizaciones. Y este régimen de autorización también ha sido muy debatido. Lo defiende, por ejemplo, el doctor Horacio Reumann, diciendo que en definitiva las costas del proceso van a ser soportadas por los acreedores. Y, por ejemplo, y también lo defiende, creo, el doctor Julio César Rivera, yo personalmente estoy en contra de este régimen de autorización porque viola el principio general, cambia el principio general del artículo 182 que legitima al síndico para iniciar todo tipo de acciones. Obviamente que en estas acciones, también como dice el artículo 176, bajo la responsabilidad del concurso, el síndico podrá pedir todas las medidas precautorias y por el monto que estime pertinente, aún antes de iniciar la acción, ¿sí? Y para disponerlo se requiere, como siempre, que, como cualquier medida cautelaria, que sumaria y verosímilmente se acredite la responsabilidad que se imputa, ¿sí? Y, obviamente, la competencia se define a favor del juez del concurso, según el último párrafo del artículo 176. Como ven, entonces, la acción de responsabilidad concursal es sumamente importante en estas dos modalidades
el periodo de responsabilización, el legitimado activo, el síndico, el legitimado pasivo, pueden ser, según la figura, los representantes administradores, etcétera, la primera parte del 173, o quienes participen con ellos en la insolventación, en la disminución del activo y en la aceleración del pasivo, ¿no es cierto? Y este periodo de responsabilización que es tan relevante. Lamentablemente, se requiere autorización de los acreedores, de la mayoría de los acreedores, y esto obviamente es una traba para el comienzo de este tipo de acciones. Comenzaremos en el próximo video a tratar la acción de responsabilidad societaria en la quiebra. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias por su atención.